Su atención, por favor. Tenemos una promoción de buñuelos hechos por Celeste. ¿Dónde está Celeste? ¿Dónde está Celeste? Los hizo y se fue. No puede ser. Qué bueno que hayas venido, ¿sí? Tenemos algunos que se han agregado y dice una partecita de la Biblia: van a venir días, dice el Señor, en que voy a mandar hambre a la tierra, pero no hambre de pan ni sed de agua, sino de escuchar la palabra de Dios. Así que valoramos el que en todas tus actividades hayas tenido ganas de venir a alimentar el corazón, a alimentar la fe y a descubrir más a este Dios maravilloso que tenemos. ¿Te parece que oremos y arrancamos? Gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros. Señor, nos hace mucho bien descubrirte, conocerte. Y a medida que más te conocemos, más nos damos cuenta de que eres inmenso, eres maravilloso, eres altísimo. Y que todas las cosas que compartes con nosotros no las merecemos, pero tu gracia es tan abundante, tu misericordia. No podemos entender cómo te interesas tanto en nuestras vidas. Si nos equivocamos tanto, si ignoramos tantas cosas, si repetimos tantos errores. Pero gracias, Señor, por tu ternura, tu compasión, por tratarnos como hijos. En esta nochecita tenemos expectativas de lo que podamos aprender. Por eso danos la actitud correcta, danos el oído atento. Te pedimos que bendigas a Gustavo, a Adriana, que vinieron a compartirnos en esta noche, a los que vienen de camino. Y, Señor, que en esta noche tu palabra sea como una semilla que brota en el corazón y lleva fruto. Te amamos. Gracias, Señor, por estar aquí entre nosotros. En el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos al FBI. Con ustedes, el Teniente General Gustavo Carpino. Nos reíamos porque se me ocurrió mirar un pedacito del video que suben siempre Nico, muy gentilmente, y resulta que en el video salgo yo, pero no hay nadie, no se ve nadie. Por eso le digo, siéntense un poquito más adelante, porque el que lo ve por primera vez debe decir, mirá, está hablando, pobre, quedó solo, no fue nadie escuchando. Estamos muy contentos de compartir otro miércoles más con ustedes. Veníamos en el auto con mi esposa escuchando un estudio acerca de la profundidad y de la necesidad que tenemos nosotros de invertir tiempo en la Escritura, la palabra de Dios, y todos los beneficios que nosotros podemos obtener de su estudio, de su meditación, de la reflexión. Y yo me acordaba de algunos pasajes. Todos tenemos la gran necesidad y deseo de ser felices en la vida, ¿no? Me acordaba de lo que dice Jeremías, capítulo 15, verso 16, dice: fueron halladas tus palabras, y yo las comí, las devoró, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, decía el profeta, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo. La satisfacción del alma viene cuando empezamos a conocer a este Dios maravilloso que tenemos. Y yo quería empezar en esta noche leyendo algunos versículos del Salmo 139, que tiene una riqueza muy grande en lo que a la persona de Dios y sus atributos, alguno de ellos, se refiere. Dice el Salmo 139, espero que hayas traído tu Biblia, porque hoy vamos a detenernos en algunos pasajes y es importante que puedas tenerla ahí a mano para que juntos busquemos y meditemos o reflexionemos, aunque mal no sea brevemente, en muchos pasajes. Dice la Escritura: oh Jehová, tú me has examinado y conocido, decía el salmista David. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Dice el versículo 6, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Es un pasaje impresionante acerca de todo lo que dice, de lo que él había reconocido por la revelación divina, ¿no es cierto? Pero
todo lo que él había reconocido y a través de la meditación y de la reflexión y de esa revelación divina, él pudo comprender acerca de la omnisciencia, acerca del conocimiento profundo que Dios tenía acerca de su persona, acerca de sus pensamientos, y todo eso lo maravillaba, lo cautivaba, lo tenía atrapado. Nosotros, como yo decía el otro día, a quienes nos gusta ver una buena película, a veces hay una trama que te atrapa y que no querés que nadie te moleste, puede sonar el teléfono y lo dejás sonando, tocan timbre en tu casa y no vas a ir a atender porque justo es el momento crucial de la película. Esa es la sensación que tenía David. Se sentía atrapado, cautivado por la persona de Dios. El profeta Jeremías se sentía atrapado, cautivado por la palabra de Dios. Y es que cuando nosotros empezamos a invertir tiempo, empezamos a abrir el corazón, a reflexionar en la palabra de Dios, eso empieza a ensanchar nuestro conocimiento, nuestro entendimiento acerca de la vida, no solamente de la persona de Dios, sino acerca de la vida, de las circunstancias, de los propósitos que Él tiene para nosotros, de las razones por las cuales nosotros vivimos lo que vivimos. Y eso en algún momento nos cautiva, nos maravilla y nos atrapa. Es por eso que estamos acá en esta noche, a pesar del cansancio, a pesar de no sentirnos muy bien a veces, pero hay una atracción que el Señor ejerce hacia nosotros. Muy bien, vamos a repasar algunas de las cosas que teníamos como tarea. Si vos viniste por primera vez, no te preocupes, tal vez te dieron el apunte de la semana pasada, y ahí vamos a ver al final que hay una serie de preguntas que son importantes para repasar acerca de todo lo que hemos visto, ¿no? Tenemos unos minutitos como para invertir en esto, que es importante para reafirmar esos conceptos. Vamos ahí a la página número 4 del apunte número 2, que se refiere a servicio y liderazgo, lo que tiene que ver con nuestra esfera de servicio, de ministerio. Dice la pregunta número 1, y ahí es donde espero que hayan revisado y contestado las preguntas, que son muy fáciles. Dice, ¿qué es lo que nuestro Padre Celestial quiere desarrollar dentro de nosotros? ¿Qué clase de corazón? ¿Alguien contestó esto? Esto es participativo, así que sentite con libertad. Y si te equivocas, no importa, todos nos equivocamos. El carácter de Jesucristo en nosotros. Muy bien, un corazón de siervo. Dios se propuso, como dice el texto que está al principio en Romanos capítulo 8, versículos 28 al 29, que nosotros seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, ¿no? Él quiere reproducir el carácter de Jesucristo, por supuesto, como decíamos la vez pasada, respetando la individualidad de nuestro ser, de cómo Él nos hizo a nosotros también, pero aquellas características o aquellas cualidades que caracterizaron, esas virtudes espirituales que caracterizaron al Señor, Él reproducirlas en nosotros. Entonces, eso es lo que Él se propuso. ¿Alguien más quiere ampliar este concepto? Ella decía, un corazón de siervo. Ese es uno de los propósitos fundamentales que tiene Dios para con nosotros, formar ese corazón en cada uno. Pregunta número 2. ¿Cuál fue el ejemplo que el Señor Jesús nos dio cuando vino a este mundo? El ejemplo del servicio, ¿no? Servir y dar. Ahí ustedes van a ver en la página número 2 que está con negrita, remarcado ese concepto. Él vino para servir y para dar. ¿Se acuerdan del pasaje de Marcos capítulo 10, verso 45? El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¡Qué maravilloso! Bueno, mucho hablamos acerca de eso y terminamos reflexionando la clase pasada acerca de la entrega y su renunciamiento. Un montón de conceptos muy enriquecedores al respecto. La pregunta número 3, entonces vamos ahí, nos vamos guardando cada uno de estos puntos, ¿no es cierto? El Señor se propuso desarrollar, formar en nosotros el carácter de Cristo, un corazón de siervo. ¿El ejemplo del Señor cuál fue? Él vino ¿a qué? A servir y a dar. Hay un concepto que es el concepto de liderazgo, que es para memorizarlo también. No importa si no lo memorizaste ahora, pero para memorizar en el sentido que es algo que tiene que quedar grabado en nuestra mente.
Si estás acá, muchos de los que están acá indudablemente están involucrados en el servicio o quieren hacerlo o están en ese proceso de involucramiento. Hay una gran inquietud en el corazón de aquellos que conocemos al Señor y en algún momento vos tenés ese deseo de servir al Señor. Ahora, ¿qué es el liderazgo espiritual? Veíamos contrastes, ¿no?, entre lo que tienen. Miro así porque si me pongo así no veo nada. Entonces miro así de arriba y puedo leer también. Próximamente los bifocales. Bueno. Hay una gran diferencia entre lo que tiene que ver con características de lo que tiene que ver con el liderazgo, según es conocido en el mundo empresarial por ahí, aunque hay cosas que vienen muy bien, algunos principios, y el liderazgo bíblico o espiritual. ¿Qué es el liderazgo espiritual? El concepto. Está ahí en la página número 2. Está ahí entre comillas. ¿Qué es liderazgo espiritual? Ahí está. No es ocupar una posición, tener un título, sino servir a otros. De eso se trata el liderazgo desde el punto de vista bíblico o espiritual. ¿Entendés? Entonces yo tengo que comprender cuando me involucro en el servicio, me involucro ¿para qué? No con una visión egocéntrica, no para yo captar la atención y ni siquiera desarrollar un sentido de realización personal donde digo, qué bien que me siento, qué útil que me siento. Eso es una consecuencia muy buena, pero el objetivo principal y la motivación tiene que ser servir, imitar a Jesucristo. Pregunta número 4. ¿Qué características debe tener un siervo del Señor? Tenemos desarrolladas ahí una serie de características, hay 8. No ser egoísta, Ajá. no ser orgulloso, no ser autosuficiente, Ajá. competitivo. Después ser orgulloso, tener gozo, demanda derechos iguales. No demanda derechos iguales ni lucha por ellos, ¿no es cierto? Está bien. ¿Qué más? Más de lo que se les pide, Ajá. se manifiesta la presencia de Dios en él. Muy bien, bárbaro. Hay un montón de cualidades que debe tener un siervo del Señor, ¿no? Decíamos hace un rato, no es egoísta, vela o se interesa por las necesidades del otro. No es alguien orgulloso, eso lo tenés en la página 3, creo que todos estamos siguiendo ahí la lectura. Posee una genuina humildad, ¿no? Dice, por lo tanto no se enoja fácilmente. Qué difícil que es esto, ¿no? A veces hay cosas que te van desgastando y tal vez vos formás parte de algún equipo de servicio dentro de la iglesia y a veces llegar a conclusiones o poder compartir pensamientos o una forma de hacer las cosas no es tan fácil, porque somos todos distintos, pero en eso radica el desafío y se enriquece el ministerio cuando todos aportamos lo que hemos recibido de parte del Señor. Ahora, es difícil la convivencia ministerial muchas veces, precisamente por el hecho de ser tan distintos. Pero cuando nosotros tenemos un corazón de siervo, como dice ahí en Filipenses capítulo 2, que fue el sentir que hubo en Jesucristo, que no estimó el hecho de ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. No dejó de ser Dios, sino que renunció al uso de sus atributos divinos para un beneficio propio, esa es la idea. Y eso es algo que nos enseña mucho a nosotros, ¿no? Dice la Escritura también, estimando a los demás como superiores a sí mismo. No quiere decir que los demás sean mejores que vos, pero es bueno tener ese sentimiento, esa actitud de servir a los demás como si fueran mejores a uno. Eso no tiene que ver con tener una baja autoestima ni nada por el estilo. Al contrario, es lo que nos ayuda muchas veces a ubicarnos y a someternos mutuamente, lo cual es un principio bíblico. Uy, se terminó la filmación. Muy bien. Muy bien. Tiene gozo. Bueno, no demanda derechos iguales ni aboga por ello, es lo que decíamos ahí según Filipenses 2. Tiene gozo, es una persona que encuentra el gozo y disfruta servir a Dios. No es independiente ni autosuficiente, no es competitivo, estoy repitiendo lo que decía acá el amigo. Acá hay un punto importante, hará más de lo que son sus obligaciones, sin esperar nada a cambio, o sea que no es que vamos a hacer las cosas por esperar un reconocimiento.
Indudablemente, cuando vos haces las cosas por amor, estás sembrando amor y vas a cosechar amor, ¿no es cierto? Y vas a cosechar el reconocimiento y todo eso, pero eso es una consecuencia, no debe ser nuestra motivación ir en pos de ese reconocimiento, al contrario. Ahora, ¿se acuerdan ustedes? En la primera clase hablábamos de tres clases de siervo que veíamos ahí en la Escritura. Está el siervo, de acuerdo a la parábola de los talentos, y otro pasaje en Lucas 17. Está el siervo, la Biblia lo llama siervo inútil, aunque es una palabra fuerte, pero ahí habla de alguien que no hizo más de lo que se esperaba. Hizo lo que correspondía que hiciera. Después, en la parábola de los talentos, se habla de dos clases de siervo. Aquellos que hicieron más de lo que su señor esperaba, que invirtieron lo que él les había dejado, sus recursos. Y entonces él, ¿qué les dijo cuando regresó y ellos le rindieron cuenta? Hay muchas cosas para aprender ahí, ¿no? Lo sano también de rendir cuentas en el ministerio. En este caso, él les dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo. Realmente eso había generado satisfacción en este hombre que tenía a cargo, que estaba a cargo de estas personas. Pero esto también refleja lo que siente el Señor en su corazón cuando nosotros estamos dispuestos a dar más de lo que se espera. Pero por otro lado también habla de alguien que no hizo nada con lo que recibió. ¿Y cómo lo llama ese siervo? Siervo malo y negligente. Malo en el sentido no porque sea una mala persona, sino que como siervo fue malo, no se desempeñó correctamente. Entonces fíjense qué importante, que nuestro objetivo tiene que ser siempre hacer más de lo que se espera que hagamos. Ir una milla más. Avanzamos. ¿Cómo se puede formar un corazón de siervo? Esto es algo que no es algo que uno pueda obtener humanamente, sino que es toda una labor espiritual que va formando el Señor en nuestros corazones. Ahora, ¿cómo se forma ese corazón? ¿A través de qué cosas, básicamente? La oración, ¿y qué más? Y la Biblia. Entonces, cuando hablamos, bueno, ahí veíamos todo lo que implica. Cuando hablamos de la oración, estamos hablando de entrar en una comunión estrecha, profunda con el Señor, y eso nos habla de dependencia, de lo que produce una oración continua en nosotros, que nos ayuda a cuidar el corazón, buscando la voluntad del Padre, uno ajustarse a su voluntad, no nosotros tratar de convencerlo a Él para que Él haga lo que nosotros queremos, sino ser nosotros quienes nos adaptamos o nos adaptemos a su propósito. La oración nos lleva a renovarnos interiormente y también a interceder por otros. No la oración egoísta, sino la oración que también considera fundamentalmente a los demás. Hay cosas que son fascinantes y que vos vas descubriendo. Me ha pasado, vos te despertás a la noche y tenés en tu mente alguna persona. Y tal vez no te podés dormir y empezás a pensar y te acordás de alguien y empezás a orar por esa persona. No sabés lo que puede estar pasándole, tal vez es alguien que no ves hace tiempo, pero eso es algo que produce el Señor, el Espíritu Santo en tu corazón, que te lleva a que vos intercedas, a que estés acompañando, apoyando en oración a un hermano, a un familiar, ¿no es cierto? Muy bien. A través de la oración, Él va moldeando nuestro carácter, nuestra forma de ser como siervos, y a través de la Biblia. La lectura, meditación, reflexión profunda, estudio de la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros recién leíamos, ¿no? De todas aquellas cosas maravillosas que produce la palabra del Señor en nuestros corazones. Y ahí vemos el ejemplo de Jesús, que era un profundo conocedor de las Escrituras. Él sabía utilizar hábilmente las Escrituras. ¿Por qué? ¿Por qué las utilizaba tan hábilmente? Ustedes vieron, ya desde la tentación ahí en el desierto, Satanás cuando viene y lo tienta, él utiliza, responde con la palabra de Dios. Después, ante toda aquella tentación o lo que sus enemigos y los religiosos de su tiempo buscaban alguna ocasión para acusarlo, y él respondía adecuadamente. ¿Por qué? Porque la conocía muy bien. Él sabía manejar la Escritura y sabía cómo aplicarla en circunstancias prácticas, situaciones prácticas de la vida. Jesús era un conocedor de las Escrituras, las utilizaba hábilmente. Aquel que invierte tiempo en la Escritura aprende a interpretarla correctamente, porque cuando hay un espíritu sano, un espíritu correcto, una búsqueda del corazón, nosotros no utilizamos la Biblia para respaldar nuestros puntos de vista,
sino que somos nosotros los que nos sujetamos y adaptamos a lo que la Biblia transmite. Vamos a hablar dentro de algunas semanas más acerca de lo que es la interpretación bíblica y lo importante que es para nosotros todo esto. Pero realmente tener esa actitud de interpretar correctamente. Pablo le decía a Timoteo que él enseñe la palabra tal como es. Porque en eso radica el poder que el Espíritu Santo puede utilizar en la vida de las personas. Dice, cuando Pablo narra ahí como en sus cartas a los tesalonicenses, por ejemplo, él recuerda, dice, cuando llegué a ustedes fue la palabra la que actuó. A los corintios también le decía lo mismo. No fue con excelencia de palabras, no fue con elocuencia, No, él fue confiando en que la palabra haga la obra en sus corazones. Y por eso hubo un resultado espiritual. Algo maravilloso. Enseñaba a Jesús con autoridad espiritual. El Señor Jesús mostró de modo práctico su vocación de servicio y sus discípulos siguieron su ejemplo. Terminábamos con algunas preguntas de reflexión que el otro día tuvimos la oportunidad también de, al finalizar nuestra reflexión, también preguntarnos en ese momento y tener un tiempo de oración, ¿no? Cuando leo y reflexiono y pienso acerca de todas estas cosas, ¿cómo me veo a mí mismo? ¿Se acuerdan? ¿Cómo uno se ve? ¿Soy realmente un siervo del Señor? ¿Qué cosas tengo que cambiar para que esto sea una realidad? ¿Soy un siervo del Señor? ¿Soy un siervo de los demás? A veces es muy fácil para nosotros decir, bueno, yo quiero servir a Dios, pero ¿estoy dispuesto a servir a mi prójimo? Ahí cambia la cosa, ¿no? Y eso nos ayuda, es bueno porque nos ayuda, preguntarnos eso nos ayuda a nosotros a darnos cuenta de nuestras motivaciones y de nuestra condición espiritual, de cómo lo estamos viviendo en este momento. ¿Es algo natural en nosotros? Evidentemente no es natural para nosotros querer servir al prójimo. Indudablemente esto tiene que ver con el progreso espiritual y con un proceso de madurez espiritual en nuestra vida. ¿Qué es lo que más me cuesta para que esto llegue a ser una realidad en mi vida? Entonces, qué bueno era, no sé si tuviste tiempo o la posibilidad de dedicar un momento de reflexión en alguno de estos días, pero es muy importante esto. Bueno, llegamos al punto en donde empezamos a preguntarnos algunas cosas. Tenemos ahí, seguramente en tu mano tenés el apunte número 3, que podríamos decir es una continuación del apunte número 1. Es decir, bueno, un día nos enseña una cosa, otro día aparece con otra. No, todo tiene que ver. Había un conductor que se llamaba Pancho Ibáñez, me dice así, Henry. Decía, todo tiene que ver con todo. Bueno, esto tiene un propósito. ¿Por qué? Realmente es importante que nosotros, en la medida que invirtamos tiempo en el conocimiento de Dios, de su carácter, de lo que Él es en esencia, eso nos va a dar la posibilidad de que nosotros podamos reproducir o que podamos permitir que el Espíritu Santo reproduzca esas virtudes o cualidades en nuestras vidas. Leíamos hoy ese texto que estaba en el apunte número 2 de Romanos, ¿no? Que a quienes predestinó, a los escogidos, a los suyos, ¿para qué? Para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, a la imagen de Jesucristo. Ese es el propósito que Dios tiene para tu vida. Ahora, ¿cómo yo voy a imitar y cómo voy a ser como Jesucristo y cómo voy a reproducir ese carácter en mi vida si no conozco cuál es el carácter de Dios, cuáles son sus cualidades, cuál es su forma de ser, cómo se ha relacionado con la humanidad a través de los tiempos? Necesitamos conocer a Dios para que realmente Él pueda reproducir en nosotros el carácter de Cristo. Entonces, vamos a ir avanzando y estamos en un desarrollo. Yo estoy tratando de buscar la forma a través de la cual pueda ser sumamente efectiva la forma en la que nosotros podamos aprender algunas verdades. Esto no es un estudio exhaustivo, pero sí es un estudio panorámico. Entonces, es muy importante que nosotros apliquemos algunas dinámicas. Hoy no traje ningún video, pero sí lo que vamos a hacer es ir respondiendo. No vas a tener una tarea final, pero sí, en la medida que vayamos avanzando con el apunte, vamos a ir respondiendo y completando ahí las preguntas que se van planteando. Entonces, el tema de hoy, siguiendo con lo que tiene que ver, ¿se acuerdan de lo que es la teología sistemática, o sea, el ordenamiento temático de la teología, de las verdades teológicas, y lo que es la teología propia, que nos habla del carácter y de la persona divina? Vamos a hablar de la unicidad de Dios. Un solo Dios. Dios es uno. Este concepto es muy importante
para después adentrarnos en lo que es el trinitarianismo, una de las cosas que realmente es un misterio, podríamos decir, revelado en la Escritura, pero que es de muy difícil asimilación para nosotros, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Vamos a arrancar, y yo le voy a pedir a alguno de los hermanos que pueda leer ese primer párrafo que nos habla de un concepto importante que tenemos que tener. ¿Alguien puede leer? Ahí está. Bueno, nos detenemos ahí. Esto es importante para que nosotros seguramente muchos de ustedes esto es algo puede parecer muy básico, pero es importante que nos entendamos en este concepto, ¿no? Nosotros, el cristianismo es una religión, podríamos decir, monoteísta. Es una palabra compuesta que procede del griego. Mono no es de los simios, sino que es una preposición griega que habla de uno y teos Dios. Seguí adelante. La creencia en más que un Dios es politeísmo. En griego, poli es mucho. La fe cristiana es monoteísta. Bueno, hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Muy bien. Primer punto que nosotros tenemos juntos que analizar. En Deuteronomio 6:4 se encuentra una de las más importantes declaraciones en toda la Escritura al respecto, ¿no? ¿Qué nos afirma esta declaración? Mientras vos buscas en la Biblia, Deuteronomio, Antiguo o Nuevo Testamento, Antiguo Testamento. ¿En qué orden estamos ahí o en qué parte del Antiguo Testamento se ubica? En el Pentateuco, uno de los 5 primeros libros de Moisés. Muy bien. Entonces después vamos a ejercitarnos en lo que tiene que ver con... yo me acuerdo cuando era pibe que aprendíamos esgrima bíblica. No quiere decir que nos vamos a agarrar bibliazo acá, pero era muy interesante aprender a utilizar la Biblia buscando rápidamente los textos. Y eso nos ayuda a poder situarnos y ubicarnos. Son 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. Y a veces no es fácil para muchos poder ubicarse y podés sentirte mal en algún momento. Vos, cuando recién estabas encontrando el libro, otro ya leyó y vos quedás descolgado, te sentís así. Espero que todos en algún momento podamos tener una misma velocidad para poder encontrar estos textos y esa capacidad de encontrar los versículos. Muy bien. Mientras encontramos ese texto de Deuteronomio capítulo 6, verso 4, yo les quiero recordar las circunstancias de la escritura de ese libro o que rodean a este libro bíblico. Es muy importante porque el nombre mismo, Deuteronomio, recién hablábamos de palabras compuestas, ¿no? Monoteísmo, politeísmo. En este caso, Deuteronomio es una palabra compuesta también. ¿Alguien sabe lo que quiere decir? ¿Cómo? Muy bien. Literalmente, o etimológicamente ahí, sería deutero es segunda. Nomos es ley, segunda ley. ¿Qué quiere decir? ¿Que los judíos ahora iban a recibir una ley distinta a la que antes habían recibido en Éxodo? No. Recordemos las circunstancias. Ellos estaban, una nueva generación. ¿Cuál había sido el pecado? ¿Por qué tuvieron que vagar 40 años en el desierto los judíos? ¿Por qué? Porque no creyeron. Entonces, tuvieron que estar todo ese tiempo por incredulidad hasta que toda esa generación incrédula ya no esté más, haya muerto. Fue la nueva, sus hijos, la nueva generación, la que iba a entrar a tomar posesión de la tierra prometida. Y antes de entrar a tomar posesión de la tierra prometida, Moisés hace, podríamos decir, una repetición de la ley, una paráfrasis, una explicación más actualizada. Es como que antes ellos tenían la Biblia Reina Valera 1909, podríamos decir. Y ya habían pasado varios años y hay una nueva traducción más actualizada para que los jóvenes puedan entender el mensaje. Entonces, es como que Moisés repite la ley, pero de tal forma que ellos pudieran comprenderla. ¿Por qué? Porque él no iba a entrar con ellos. Su partida estaba próxima. ¿Quién iba a comandar ahora al pueblo? Josué. Entonces, para él era muy importante que ellos estén bien afirmados en la palabra de Dios, que conozcan
los principios divinos y las regulaciones que eran tan importantes para ellos, para marcar la diferencia especialmente con un montón de pueblos con los que se iban a encontrar, ¿no? Y había leyes no solamente de índole moral, sino leyes sanitarias que eran muy importantes. Los judíos se diferenciaban de los pueblos que los rodeaban porque en ese sentido eran muy avanzados. ¿Por qué? Porque Dios les dio una ley que previno un montón de cosas. Imagínate millones de personas en el desierto. ¿Cómo era la vida? Era muy difícil, ¿no? Entonces, Moisés se ocupa de repetirles la ley a ellos. Una de las cosas fundamentales y más importantes en la cual él les hace mucho énfasis es en esto. ¿Qué dice el texto? Alguien que lo lea, por favor. Ahí está. Muy bien. Alguien más que lo lea si tiene otra traducción de la Biblia. Otra versión bíblica. Muy bien. Esta es una declaración enfática. Esta es una declaración muy importante. Ellos tendrían que comprender eso porque iban a entrar a un territorio donde estaba lleno de pueblos que eran paganos, donde tenían muchos dioses y donde había un montón de cosas que indudablemente nosotros sabemos por la historia que lamentablemente influenciaron al pueblo de Dios durante cientos de años. Entonces, esta era una verdad central y por eso es tan importante. Y acá yo tomé algunas notas que son fascinantes, ¿no? Acerca de cuál es el significado de las palabras que, inspirado por el Espíritu Santo, Moisés transmitió al pueblo. Lo primero que les dice: oye Israel, oye, escuchen. Y ahí utiliza una palabra que es llama. Este es el contexto donde podemos hablar estas cosas. En la reunión del domingo por ahí no nos metemos en todo esto. Pero acá es muy importante para que ustedes comprendan la importancia que tiene en la Biblia esta declaración del hecho de que Dios es uno. Y esta palabra nos habla de oír con atención. ¿Para qué? Para obedecer y poder transmitir esa verdad aprendida. No es solamente escuchar, como, che, escúchame, tráeme un buñuelo. No. Acá habla de prestar suma atención. Esta palabra también se utiliza, por ejemplo, se utilizó cuando Sara estaba afuera. ¿Se acuerdan en Génesis 18? Cuando estaba hablando ahí Abraham con el Señor que se había manifestado con los ángeles y ahí le está anticipando el hecho de que Sara iba a quedar embarazada y ya era bastante pasada de edad como para tener hijos, ¿no? Pero dice que ella estaba escuchando detrás de la entrada sin que ellos sepan. Bueno, el Señor sabía, pero estaba ahí escuchando. ¿Viste la actitud de una persona que escucha algo sin que los demás sepan, ¿no es cierto? Como que presta atención en la conversación ajena para saber de qué están hablando. ¿De qué forma escucha esa persona? Con mucha atención, para la oreja. Yo no sé cómo hacen las mujeres que pueden escuchar como 5 o 6 conversaciones al mismo tiempo. De casualidad que yo escucho una. Pero tienen esa capacidad las mujeres. Pero cuando vos parás la oreja, es una virtud, por favor, bien utilizado. Vos parás la oreja, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que uno presta atención, más de lo normal, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que le estaba diciendo Moisés. Hermanos, presten atención a esto. Jehová, nuestro Dios, uno es. Y ahí dice, utiliza 2 nombres distintos. Utiliza, si vos ves el texto hebreo ahí, el famoso tetragramatón, que es el nombre Jehová para nosotros, que eran las consonantes nada más, porque para ellos era un nombre tan sagrado que no le ponían vocales para no pronunciarlo. Ellos elegían utilizar el nombre Adonai, que es el nombre para Señor, ¿no es cierto? Entonces, dice Jehová, o Yahová sería, Elohim, y ese nombre, primero, el nombre Jehová es muy importante porque nos habla de su autoexistencia. Lo vamos a ver más adelante en lo que tiene que ver con los nombres de Dios. El Dios eterno que existe por sí mismo. Y Elohim habla de el Todopoderoso, el que es fuerte. Entonces, ahí le está presentando 2 características fundamentales que ellos tenían que recordar de este Dios al cual seguían y servían. Dice Jehová, uno es.
Y acá hay una nota muy importante, porque hay una palabra que utiliza esa palabra uno, encierra un concepto muy rico, y es la palabra ejad. ¿Viste? Los hebreos tienen esas pronunciaciones medias raras, ¿viste? Acá vos vas a ver en la nota de abajo, dice echat. No, ponele una K, porque la idea es que se pronuncia ejad. ¿Y por qué es tan importante? Dice, hay un solo Dios. Es importante entender que la palabra uno proviene de la palabra hebrea ejad, que se refiere a una unidad más que a una persona. Y por ejemplo, da dos referencias ahí de la utilización de esa palabra. En Génesis 2:24, por ejemplo, dice, serán el hombre y la mujer una sola carne. Está hablando hombre y mujer, dos personas distintas, pero que serían uno. En Esdras 3:1 dice, se juntó el pueblo como un solo hombre. Entonces, ¿entienden el concepto? Esta verdad tendrá gran importancia en lo que vamos a ver después respecto a lo que es la Trinidad, o el estudio de la Trinidad. 3 personas, un solo Dios. Por eso es tan importante esa palabra. Pero bueno, volviendo. Esta declaración que nosotros hemos visto, que es tan importante en la Biblia, ustedes disculpen que yo no es que me apasiono, pero es tan importante que incluso la forma en la que Moisés se las transmite al pueblo es a través de muy pocas palabras. Nosotros tenemos todo en el versículo 4, no sé cuántas palabras son, como 9, 8, 9 palabras, pero para ellos son muy pocas, parece hasta en un idioma medio tarzanesco. Porque dice, a ver, permítame. Escuche Israel, Jehová Elohim, Jehová uno. Eso es lo que dice. Uno. Entonces, esto es una verdad muy enfática, muy importante para que nosotros comprendamos, porque no creemos en 3 dioses, creemos en un solo Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos afirma esta declaración? Para que ustedes completen ahí lo que hemos leído en el versículo. Que Dios es uno. Anotá. Dios es uno. Muy bien. Punto número 2. ¿Qué afirman las siguientes escrituras acerca de Dios? ¿Hay otros dioses aparte del Dios de las Escrituras? Dice la pregunta. ¿Quién tiene Deuteronomio 4:39? Estamos ahí cerquita del texto que habíamos leído. Entonces recuerda lo siguiente y tenlo siempre presente. El Señor es Dios en los cielos y en la tierra, y no hay otro. Muy bien. También es una declaración enfática. Entonces, ¿qué afirma este texto acerca de Dios? ¿Hay otros dioses aparte del Dios de las Escrituras? No, no hay otro Dios. Ahí utiliza una palabra, la palabra yada, aprende, reflexiona. Eso implica una consideración, una meditación. Ellos tenían que comprender esta realidad. No hay otro. Isaías 43:10. Ya nos vamos a los libros proféticos. Muy bien, con claridad, ¿no es cierto? La misma verdad. Dice, no ha habido, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Isaías 45:18, vayan buscando ustedes cuando... Ahí está. Es palabra del Señor. Yo soy Jehová y no hay otro. Nuevamente se repite este concepto. No hay otro Dios. Completáis. Ahora, según los siguientes textos bíblicos, ¿cómo deben vivir todos los hombres a la luz de la verdad que el Dios de las Escrituras es el único Dios verdadero en relación a lo que hemos leído? ¿Cómo deben vivir todos los hombres
considerando que Él es el único Dios verdadero en relación a lo que hemos escuchado. Éxodo 20, 3 al 6. Esto es uno de los mandamientos que son considerados esenciales. Éxodo 20, 3 al 6. Sí. Muy bien, muchas gracias. Bueno, esto es algo muy importante. Esto es palabra misma del Señor cuando le transmitió los mandamientos a Moisés. ¿Qué dice el versículo 3? No tendrás otros dioses, dioses ajenos delante de mí. Y dice, no te harás imagen, no adorarás, ni de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, nada, ni lo que hay en el mar. Entonces, según ese texto, ¿qué es lo que el ser humano no tiene que hacer? No adorar a otros dioses, aparte del único Dios verdadero, no adorar a otros dioses. Muy bien. Marcos capítulo 12, versículos 28 al 30. Este es un pasaje tan rico, ¿no? ¿Qué dice Marcos 12? Uno de los maestros de la ley se acercó y lo oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús le había contestado, le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? El más importante es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Muy bien, él dice, este es el principal mandamiento. Estaban buscando muchas veces cómo tentarlo, cómo sacarle alguna palabra para poder utilizarla en su contra. Y el Señor responde con una claridad, haciendo referencia al pasaje de Deuteronomio capítulo 6, ¿no? Pero con una diferencia. Él dice, y esto es tan importante, ¿no? Porque dice, primero, versículo 30, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Ahora, cuando vos vas al texto de Deuteronomio, ¿qué diferencia hay? No sé si tuviste la oportunidad de comparar, porque Jesús está refiriéndose a este texto de Deuteronomio. ¿Cuál es la diferencia que nosotros encontramos con el versículo del Antiguo Testamento al cual él hace referencia o alusión? Porque él repite, pero hay algo que él le agrega. ¿Alguien dijo? Con toda tu mente. O sea que, y dice que los demás guardaron silencio porque vieron que él respondió bien. Pero él incorpora un concepto que enfatiza el hecho de que nosotros tenemos que amar a Dios. Primero, ¿cuál es el objetivo? Que tenemos que amar a Dios, pero con la totalidad de nuestro ser. Eso es lo que Él quiere de nosotros. Primero completáis, para que no te quede... Entonces, ¿cuál es el objetivo de acuerdo a estos pasajes? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Amar a Dios con la totalidad de nuestro ser. Muy bien. Esto es muy importante porque fuimos creados, antes de terminar esta parte y parar 5 minutitos, nosotros fuimos creados, Él nos creó para que estemos con Él, para que compartamos tiempo con Él. Él lo que quiere es tu corazón. Él no quiere una parte de tu tiempo, no quiere una parte de tus intereses, Él no quiere una parte de tus motivaciones, no quiere una parte de tus actividades, Él quiere todo de vos.
Cuando Él se entregó, cuando en la persona de Jesucristo Él se entregó por nosotros, no entregó una parte, se entregó totalmente por nosotros. ¿Para qué? Porque siendo rico se hizo pobre, para que nosotros, por su pobreza, seamos enriquecidos. Él se entregó completa, plenamente. En Romanos capítulo 12, verso 1 dice, hermanos, yo les ruego algo, le decía Pablo, yo se los leí el domingo, por las misericordias de Dios, que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Muy inteligente, pero dice, ahí habla de presentarse completamente. A veces nosotros, los seres humanos, es como que vamos entregando áreas de la vida. Yo me acuerdo hace muchos años atrás, en los campamentos de jóvenes especialmente, había como siempre en la noche del fogón, en la última noche había como un desafío a la consagración. Y te preguntaban siempre, dice, ¿qué área de tu vida vas a entregar al Señor? Y cada año que pasaba, algo, siempre le entregabas algo, ¿viste? Porque siempre se tocaba las emociones, ¿viste? Se ríen porque sabe que es así. Y, ¿viste? Como que vos te emocionabas y, este año le entrego mi mente. Venía el campamento siguiente, el año que viene, no, este año le entrego mis manos. Y todo se simbolizaba con un palito, ¿no? Que vos tirabas al fuego. Eso simbolizaba la consagración, ¿no? ¿Viste? Y tiraba un palito. Y este año entrego mis pies. ¿Por qué no te tirás entero? Consagrate de una vez por todas. Porque Dios lo que quiere es la totalidad de nuestro ser. Él quiere todo. Por eso dice, presentate, que se presenten, completa, totalmente, sin restricciones, como Él lo hizo por nosotros. Ahora, ¿qué es lo que a nosotros nos puede llegar a motivar a hacerlo? Porque vos podés dudar y bueno, ¿viste? Uno siempre tiene ciertas restricciones. Dice, por las misericordias de Dios. Y cuando vos venís leyendo esta carta a los romanos y ves los primeros capítulos, vos ves que tanto el religioso, el moralista, como el pagano, todos están bajo condenación. Y ahí empezás a ver cómo Dios interviene en la historia de la humanidad y cómo Él se propuso salvar a todos a pesar de eso, a pesar de la pecaminosidad y de la maldad del hombre. Cómo Él se involucró con nosotros y con nuestro problema de pecado. Y vos vas leyendo ahí del capítulo 4 en adelante al 11 y ahí ves las misericordias de Dios. Todas aquellas cosas que hablan de su grandeza. Vos empezás a enfocarte en lo que Dios es, en su amor. Empezás a enfocarte en por qué Él hizo lo que hizo por nosotros. Y a la vez también empezás a enfocarte en tu propia limitación y en tu propia incapacidad y en tu miseria antes de conocer a Cristo. En lo que vos eras antes de conocerlo. Y en lo que Dios hizo en vos a partir de haber creído solamente por su gracia. Algo maravilloso. Esas son las misericordias de Dios. Eso es lo que te motiva en el corazón a entregarte total, plena y completamente a Él. Pablo les decía eso, por las misericordias de Dios. Cuando vos empezás a considerar todas esas verdades, eso es lo que te motiva a vos a entregarte, porque sabés que es lo mejor que podés hacer con tu vida. Es lo mejor que te pueda llegar a pasar en la vida. Entregar completa, plenamente y sin restricciones tu vida a Él. Es algo maravilloso. Eso es amar a Dios. Amar a Dios con la totalidad del ser. Diciendo, Señor, acá estoy. Todo lo que soy, mis sueños, mis proyectos, mi vida, mi corazón, todo es tuyo. Porque primero vos reconociste que todo lo que sos y todo lo que tenés y todo lo que disfrutás hoy es por su gracia y por su misericordia. Entonces, ¿cómo no voy a responder de esa forma delante de Dios? ¿Cómo no le voy a dar mi vida? ¿Cómo no voy a responder a su iniciativa de amor? Las misericordias de Dios. Amarás a tu Dios, ¿cómo? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Esa es la clase de amor que nosotros le debemos a este Dios tan grande. Por eso necesitamos conocer más a este Dios. Y en la medida que vos vas conociéndolo a Él y vas conociendo cada vez más sus misericordias, eso cautiva cada vez más tu corazón. Por eso todas estas personas no eran todos unos locos de la cabeza que estaban mal o que eran pacientes psiquiátricos. Jeremías, Isaías, David, no eran loquitos, eran tipos que entraron en una dimensión espiritual diferente cuando empezaron a conocer más profundamente a Dios. Y por eso ellos vivían como vivían y a pesar de todo estuvieron dispuestos a seguir en obediencia a Dios porque eso cautivó sus corazones. ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Amamos a Dios? Yo me pregunté y me pregunto,
¿Cómo es mi amor hacia Dios? Muchas veces le decimos y le cantamos al Señor, te amo Dios, mi fortaleza. ¿Cuántas veces le decimos, Señor, te amamos? ¿Pero realmente amamos a Dios? ¿Qué clase de amor nosotros le ofrendamos en adoración a Él? ¿De palabra solamente o de corazón y con la totalidad de nuestro ser? Es algo bueno para reflexionar, ¿no es cierto? Vamos a cortar 5 minutos y después avanzamos sobre el tema de Trinidad, que no lo vamos a terminar indudablemente, pero vamos a arrancarlo. Bueno, nos quedan unos minutitos. Vamos a arrancar con el próximo tema, que es apasionante, que es necesario. Es necesario que lo planteemos y que lo estudiemos, aunque sea, como decíamos hoy, panorámicamente. Bueno, entonces recién estuvimos viendo algunos pasajes que nos hablan, que afirman y que declaran acerca de que nuestro Dios es uno. Vamos ahí a la página número 2 y vamos a arrancar con este tema que es tan interesante y que lo vamos a desarrollar o lo vamos a terminar en la clase próxima, acerca de que Dios es una Trinidad, o sería más adecuado decir una triunidad. Si me siguen en la lectura, es interesante el primer párrafo. La palabra Trinidad proviene de la palabra latina trinitas, que significa tres en uno. Por eso sería mejor por ahí utilizar la palabra triunidad. Encierra mejor el concepto. Las Escrituras afirman que el único Dios verdadero existe como una Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Escucha esto. Ellos son tres personas distintas, que son distinguidas el uno del otro y a la vez comparten la misma naturaleza o esencia divina. ¿Entendés? Son tres personas distintas. Esto es importante porque hay que saber expresar con claridad el concepto. Son tres personas distintas que son distinguidas el uno del otro, lo que vos vas a encontrar en la Escritura, en la Biblia, y a la vez comparten la misma naturaleza o esencia divina y se relacionan el uno con el otro en un compañerismo inquebrantable. Este es un buen concepto. Yo les quiero explicar que esto he buscado lo más sencillo para poder comprenderlo de un modo muy básico al concepto de la Trinidad, y me gustó esta forma de poder expresarlo con claridad que tiene el autor. Es importante saber que la palabra Trinidad no es una palabra bíblica, no aparece en la Biblia. No está en la Biblia, o no vas a encontrar en algún pasaje que diga, que aparezca la palabra Trinidad. Sino que fue empleado por primera vez por Tertuliano. ¿Quién fue Tertuliano? Uno de los padres de la Iglesia, para describir lo que las Escrituras enseñan acerca de la naturaleza trinitaria de Dios. Si bien no se utiliza la palabra, pero podemos ver en la palabra a cada una de estas tres personas que forman parte de la Trinidad y que comparten la esencia divina de un modo protagónico. Podemos ver que hay una revelación paulatina a lo largo de toda la Biblia, una revelación progresiva de la Trinidad. En el Antiguo Testamento ya nosotros podemos ver ciertos atisbos y es muy interesante analizar algunos desde la creación misma, ver a través de los títulos y nombres divinos cómo la Trinidad estuvo desde el origen de la creación involucrada plenamente, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu. Ahora, yo les voy a dar, vamos a ver algunas definiciones en un momento, pero esto es algo en lo que nosotros tenemos que tener una predisposición espiritual muy importante, porque no es una verdad que nosotros podamos razonar de un modo humano. Es algo que tenemos que creer y con ese discernimiento espiritual que necesitamos de parte del Espíritu Santo, definir un concepto en el cual nosotros podamos creer. San Agustín dijo una frase en medio de su búsqueda. Yo te invito a que puedas buscar y leer acerca de la vida de Agustín de Hipona,
porque fue un hombre que vivió un montón de cosas en su vida y que a través de la experiencia él pudo conocer, encontrarse con Cristo. Eso transformó profundamente su vida, pero todo lo filtraba a través de lo experimental, a través de las experiencias él. Y en esa búsqueda de tener claridad y de poder comprender algo que le costaba tanto, poder asimilar, ¿no? ¿Cómo es tres que son uno? Es imposible. Él dijo, si niegas la Trinidad, pierdes tu alma. Si tratas de explicarla, pierdes tu mente. Es un concepto un tanto gracioso porque es lógico. Uno, si trata de explicarlo humana o racionalmente, es algo que te va a enloquecer, porque no podés encontrar el concepto claro. Ahí tenemos una selfie de San Agustín. Es la mejor que encontré, ¿eh? Siempre aparecen todas con la aureolita, ¿viste? En los grabados o cuadros de la época medieval siempre te aparecen todos con la aureolita. Y vamos a ver la próxima imagen, si allá los muchachos... Ahí está. Esta imagen es muy interesante porque es una historia que no está comprobada, y es San Agustín que está con un niño, ahí vos lo vas a ver en la playa. Dice que Agustín iba caminando un día en la playa porque decidió irse a un lugar remoto y apartado para meditar y reflexionar y encontrar de parte de Dios una respuesta acerca de la Trinidad. ¿Cómo poder comprender todos estos conceptos? Claro, esto que nosotros leímos recién en un parrafito así, le llevó 20 siglos a los cristianos de desarrollar estos conceptos. Pero si nosotros nos vamos varios siglos atrás, y vamos a ver que no era tan fácil para ellos. Nosotros tenemos el beneficio de 20 siglos de pensamiento y de desarrollo teológico y bíblico en el cristianismo. Pero él estaba ahí en esa búsqueda y dice que cuenta la historia, la leyenda podríamos decir, que él iba caminando en la playa un día meditando y reflexionando acerca de esto y orando a Dios y diciendo, ¿cómo es posible? ¿Cómo tres que son uno? ¿Cómo es? ¿Son tres? ¿Es uno? ¿Cómo es? Y entonces él iba caminando y se encuentra con un niño que había hecho un pozo en la playa, en la arena, y estaba trayendo agua y llenaba ese pozo. Entonces él se lo ve extrañado y dice, ¿qué estás haciendo? Dice, estoy trayendo el océano a este hueco y voy a traer el océano acá. Entonces le dice, es ilógico lo que estás haciendo, nunca vas a poder traer todo el mar acá, a este hueco. Y entonces dice que el niño le respondió, más ilógico es que vos trates de, a través del razonamiento, comprender la Trinidad. Le dijo eso al niño. Pues eso es una leyenda, ¿viste? No sabemos si es cierto. Y él se vio muy impactado con esa respuesta, más de un niño. Y él en un descuido dice que cuando vuelve la mirada no estaba más el niño. Bueno, son esas cosas, ¿viste? Que no sabemos si fue, si no fue. Pero a partir de ese momento él se dio cuenta de una realidad. Es que hay cosas, misterios. ¿Qué es un misterio desde el punto de vista bíblico? No es algo que tiene que ver con el cine de misterio, con los libros de misterio, las novelas. No, es otra cosa. Es una verdad no revelada anteriormente que en algún punto se manifiesta en la Escritura. Por ejemplo, la iglesia era un misterio, porque vos en el Antiguo Testamento no ves que aparezca la iglesia. ¿El pueblo de Dios cuál era? Israel. La iglesia recién se manifiesta a partir del libro de Hechos. Se revela, o Dios forma la iglesia. Es algo que era desconocido para los judíos y los creyentes de la antigüedad. Entonces, acá hay un misterio. Es la Trinidad. Entonces, lo que él comprendió, y por eso la frase anterior, ¿no? Indudablemente no podés negar la Trinidad porque las tres personas de la Trinidad se manifiestan a lo largo de todas las páginas de la Biblia, ¿no es cierto? Es irrefutable esa realidad. Pero si tratas de explicarla, perdés tu mente. O sea, racional, humanamente hablando, por más argumentos e ilustraciones que se intenten dar, no vas a encontrar nada que encierre el concepto. Y cualquier ilustración que se pueda utilizar es inexacta. Muchas veces se lo he ilustrado con el huevo. El huevo que tiene clara, que tiene yema y que tiene cáscara. Pero son tres cosas distintas. El agua en su estado sólido, líquido y gaseoso. Pero tampoco encierra lo que es verdaderamente el concepto de la Trinidad. Vamos a ver por qué. En el punto 1, y dedicamos 5 minutitos nada más para terminar, dice, como cristianos confesamos abiertamente que la Trinidad es un misterio inalcanzable para el entendimiento humano. Pero todavía no podemos negar la Trinidad porque es la clara enseñanza de las Escrituras. Yo quiero ver, antes de que terminemos, hay dos definiciones
que yo quise que ustedes tengan. No están en los apuntes, así que la pueden copiar. Hay una definición que es de un teólogo llamado Warfield, que es una de las más completas, podríamos decir. Si vos la podés copiar, copiala porque es muy interesante. Esta definición dice: solamente hay un Dios único y verdadero. Es lo que estuvimos viendo hace un rato, ¿no es cierto?, a través de estas declaraciones en la Biblia. Pero en la unidad de la deidad, de la divinidad, hay tres personas coeternas y coiguales. ¿Qué quiere decir esto? Que han existido eternamente en una condición de igualdad. Iguales en sustancia, y ahí, para no confundirnos con la palabra sustancia, podríamos decir esencia, ¿no? Esencialmente iguales, pero distintas en subsistencia. Esto es muy importante porque no estamos hablando de un Dios que se manifieste de formas diferentes. No. Es un Dios que es uno, pero que subsiste en tres personas distintas. No es que a veces se manifiesta Dios como Padre, a veces como Hijo y a veces como Espíritu Santo. No, cuidado. Esa es una herejía. Vamos a ver, ha habido controversias a lo largo de la historia del cristianismo. Solamente hay un Dios único y verdadero, ¿estamos de acuerdo? Es la afirmación de la Escritura. Pero en la unidad de la divinidad hay tres personas, en igualdad de condiciones y de eternidad. Iguales en sustancia, en esencia, esencialmente. ¿De qué estamos hablando? De su carácter, de sus atributos, de sus cualidades, pero distintas en subsistencia. ¿Pudieron copiar? Estamos como en la escuela. ¿Viste? Te borraban el pizarrón y... Después hay otra definición más cortita que ustedes pueden encontrar en el libro Doctrina Bíblica, que para mí es muy bueno porque simplifica muchos conceptos, de Wayne Grudem, que hemos subido ahí en la página de Facebook. Si alguno no está incluido, por favor que hable con Nico, con alguno de los chicos, para que lo puedan incluir, porque ahí estamos subiendo los apuntes, están... de Facebook, en donde subimos las lecciones, donde hay material. Yo por ahí no estoy tratando de subir muchas cosas, hay muchísimo material que podríamos subir, pero por ahí si hay mucho de donde elegir, ¿viste? Eso te puede llegar a marear o confundir, entonces vamos de a poquito. Una recomendación también que tenemos que hacer es que hoy en día contamos con Internet, que es un recurso muy valioso, pero hay que tener mucho cuidado con lo que uno va buscando en Internet, porque puede tener algún concepto distorsionado. Vos tenés que fijarte, bueno, primero que indudablemente qué creen aquellos que son los autores de alguna página en particular. Nos quedamos sin pilas, sin todo, no importa. Bueno, muy bien. Esperen 5 minutitos y ya completamos. Lo que vamos a hacer para la próxima clase, ya despidiéndonos, es completar este cuestionario que tenemos. En la última de las páginas hay un resumen que es muy útil, muy interesante, importantísimo. Pero ustedes van a ver que hay todo un cuestionario, es muy sencillito, porque esto vos vas a ir buscando en cada uno de los versículos de los pasajes bíblicos y vas completando los espacios. Y vamos a ver, y vas a ir delineando y definiendo un concepto por vos mismo acerca de la Trinidad, identificando a cada una de las tres personas, viendo que cada una de ellas es Dios. ¿Por qué? Porque poseen los atributos inherentes a la deidad, a la divinidad, tienen los atributos, y en sus operaciones también, y en su forma de orar. Es muy, muy sencillo este cuestionario. Así que lo que vamos a hacer es compartirlo al principio de la próxima clase, ¿no? Tenemos algunas preguntas. A lo último hay un resumen que es muy útil. Ustedes pueden profundizar todos estos conceptos en ese libro que está subido en PDF,
que está digitalizado y que está subido ahí en el grupo de Facebook. ¿Cómo? Dale. ¿Hay alguien que le faltó completar la primera definición? Ahí Eli lo va a leer fuerte. Solamente hay un único Dios y verdadero. Pero en la unidad de la deidad están todos ahí, ¿no? Hay tres personas coeternas y coiguales. Iguales en substancia, que quiere decir esencia, no. Sí, yo le decía esencia para que no se compliquen. Después vamos a hablar la semana que viene acerca de ese concepto. Coeternas y coiguales, coma, iguales en substancia, entre paréntesis esencia, pero diferentes en subsistencia. ¿Entienden? Subsisten de un modo distinto, o sea, son tres personas distintas. Por eso es importante ese concepto que nos lleva a pensar que no son tres manifestaciones distintas de un... No, son tres personas diferentes, que a la vez son Dios. Y la última definición, que es más cortita, es de Wayne Grudem, es lo que está en el libro, en el manual, que ustedes pueden acceder o lo pueden descargar ahí. Eso creo que está en la página 104. Dios existe eternamente en tres personas. ¿Pueden completar? Ahí está, mirá. Qué bárbaro. De a poquito va surgiendo. Dios existe eternamente en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cada persona es plenamente Dios y hay un solo Dios, o solo un Dios. Es una definición más concisa que la anterior, pero igualmente útil. Dios existe eternamente en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cada persona es plenamente Dios y hay solo un Dios. Ustedes van a ver en el capítulo que habla de la Trinidad, hay un montón de conceptos muy enriquecedores en el libro este. Igual la semana que viene yo les voy a... también vamos a aportar algún otro material y algunos otros datos de literatura que pueden ayudar a que uno pueda desarrollar un poco más este concepto. Son cosas que a veces no son fáciles de asimilar. Pero por eso yo quise que ahora con 2 semanas de tiempo vos podés completar todo esto y buscando en oración de parte del Señor y a través de lo que la Biblia enseña, todo es un rompecabezas que va a ir armándose y tomando una forma que te va a ilustrar mucho más acerca de esta verdad. Es necesario que nosotros aprendamos esto. Es muy importante. Principalmente porque cuando veamos las operaciones y los ministerios de cada una de las tres personas, vas a comprender un poco mejor. Por ejemplo, cuando hablamos de... Hoy me decía una de las chicas acá que, haciendo alusión a ese texto de Romanos, que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, que el amor no es algo natural en nosotros. ¿Y por qué ahora tenemos la capacidad de amor? De amar. Porque el Espíritu Santo está en el corazón y en la vida de aquellos que han creído y recibido a Cristo. Entonces, eso te capacita para poder amar con el amor de Dios, que es un amor desinteresado, que es un amor diferente al que humanamente nosotros poseemos, ¿no? Entonces, son operaciones diferentes o ministerios, son llamados de cada una de las personas trinitarias. Muy bien, ha sido una noche enriquecedora, pero ya nos vamos. Vamos a orar. Yo te quiero invitar a que puedas tener un momento delante del Señor. Te invito a que te pongas de pie. Gracias por tu atención. Estamos medio cansaditos, estamos medio filtrados ya, pero qué bueno es enfocarnos en todo lo que tiene que ver con estas verdades que contribuyen a nuestro crecimiento espiritual y que nos llevan a ayudar a conocer mejor a Dios, para que nosotros podamos honrarlo y reproducir en nuestras vidas, con la ayuda del Espíritu Santo, el carácter del Señor Jesucristo. Yo te quiero invitar a que puedas orar delante del Señor. Recién considerábamos y pensábamos acerca de
esa realidad, ¿no es cierto?, de amar a Dios, un mandamiento, ¿no?, pero algo que podamos hacer de corazón en retribución a lo que Él hizo por nosotros. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Que vos puedas decirle, Señor, te amo, pero decírselo de verdad. Si realmente estás dispuesta a amarlo como Él se merece. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque nosotros comprendemos cada vez más acerca de tu grandeza. Aunque vamos avanzando de a poco y aunque somos humanamente limitados, Señor, hay cosas que nos deslumbran y nos maravillan, Señor. Como decía el salmista David, que estaba maravillado de vos, y Jeremías, también tu siervo, que él tenía gozo en su corazón al ir asimilando esas verdades de tu palabra, Señor. Queremos tener esa misma experiencia. Señor, queremos ser cautivados por tu palabra, por tu presencia, por tu amor. Queremos ser lo que vos esperás de nosotros. Yo te quiero pedir por mis amigos, Señor, que bendigas sus vidas. Te pido que estés cumpliendo tu propósito en ellos. Que puedan ellos y yo también ir madurando y creciendo cada día junto a tu palabra. Que pongas esa pasión, ese fuego, ese deseo de servirte, de agradarte, de ser más como Jesús cada día. Señor, ayúdanos a cortar con aquellas cosas que no son buenas en nuestras vidas. Que podamos ser diferentes, que las personas al vernos y al conocernos y al ver nuestra conducta puedan ver personas diferentes. Dejamos nuestras vidas en tus manos, te damos toda la gloria y toda la honra. En el nombre santo del Señor Jesús, amén. Muy bien, que el Señor te bendiga.